Estamos en la segunda parte del material de la tercera unidad de la asignatura de comunicación oral y escrita. Voy a compartir pantalla para comenzar a revisar los materiales. En primer lugar, vamos a revisar el material correspondiente a la escucha activa que está en la plataforma. Bien. Vamos a comenzar un poco definiendo, ¿no es cierto?, ¿qué es la escucha activa? Es una manera de hacer que la comunicación sea fluida. Se utiliza, ¿no es cierto?, cuando uno está enfrente de un interlocutor y ese interlocutor está entregándole a uno información. Puede ser en una situación comunicativa, por ejemplo, cotidiana, puede ser una conversación, puede ser que, por ejemplo, yo me encuentre con una amiga, ¿verdad? Y esa amiga me quiera contar un problema que tiene, o de pronto puede ser con un compañero de trabajo, ¿verdad? Que también tengamos que hablar de algún tema que tiene que ver con el trabajo que nos afecta, o de pronto, ¿no es cierto?, una situación familiar que ha ocurrido, ¿no es cierto? Y tenemos que poner atención a eso también. Bueno, en distintos momentos podemos necesitar, digamos, apelar, digamos, a este tipo de recursos, ¿verdad?, que tiene que ver con la comunicación efectiva. Bueno, la escucha activa, como les decía, es una manera de hacer que la comunicación sea fluida, sin interrumpir al emisor y haciéndole ver que le estoy escuchando. Eso es muy importante. Con expresiones tales como sí, estoy de acuerdo, entiendo, ya veo, claro, etc. Es decir, voy asintiendo voy conectándome y le voy demostrando interés también, ¿verdad? Cuando yo sostengo la atención, ¿verdad?, frente a la persona que me está comunicando y lógicamente al mensaje que me está entregando. Entonces, necesitamos saber varias cosas aquí. En primer lugar, ¿no es cierto?, que la escucha activa implica 5 aspectos fundamentales. En primer lugar, tenemos el esfuerzo físico y mental. Esto requiere un esfuerzo para captar la atención, captar el mensaje, ¿verdad?, poner atención y captar, digamos, la totalidad de la información, ¿sí? Eso significa que la persona que está escuchando, es decir, el receptor, debe dar lo mejor de sí y estar en una actitud, ¿no es cierto?, de preocupación también por lo que está diciendo la otra persona y por comprender también ese mensaje. Debe haber una concentración, es decir, una atención y concentración son esenciales para comprender el mensaje. Concentrarse en la información, concentrarse en la persona que nos está entregando, ¿no es cierto?, el mensaje. El otro aspecto sería la atención, que va ligada a la concentración. Pero también dentro de esta atención sería el escuchar sostenidamente el mensaje, atender y comprender este mensaje. Entonces, al centrar la atención, el otro también se da cuenta, ¿verdad?, de que nosotros estamos interesados y que estamos prestando esa atención necesaria, digamos, para poder, digamos, recepcionar de manera fluida y directa el mensaje. El cuarto aspecto sería el tono, ¿ya? El tono de la voz. Esto apoya, ¿verdad?, y va a determinar el estado de ánimo del interlocutor. Por un lado, apoyar, digamos, el hecho de un tono de voz adecuado, ¿no es cierto?, implica que nosotros conocemos ese estado de ánimo de nuestro interlocutor. Si es una persona que de pronto nos está hablando de un problema que le está ocurriendo y está necesitando de nuestra ayuda, probablemente la voz también se va a ver afectada. Sí, va a ser una voz más lenta, probablemente más entrecortada, ya su ritmo, ¿no es cierto?, se va a alterar, en fin, el volumen, la intensidad, en fin. Pero si es una persona que nos va a contar, por ejemplo, una noticia, algo que le ocurrió,
probablemente su voz no sea muy chispeante, muy viva, muy enérgica, ¿verdad? Y también ahí se va a visualizar un estado de ánimo, ¿no es cierto?, alegre, positivo, en fin, que sea radiante. Entonces, el tono de la voz determina también el estado de ánimo, ¿no es cierto?, o la emocionalidad de una persona. Y el quinto aspecto sería la comprensión. Va a implicar, ¿no es cierto?, esta capacidad de interpretar fielmente el mensaje. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos mirando a la persona, mirándola a los ojos, no interrumpiendo su relato, mostrando empatía hacia nuestro interlocutor, respondiendo de manera verbal y no verbal. Por ejemplo, de manera verbal sería si le manifestamos que sí, que estamos entendiendo, sí que comprendemos su situación, que de pronto que esté tranquila, en fin, le podemos dar palabras de aliento, ¿sí? En el caso que sea un problema. O también, ¿no es cierto?, con nuestro lenguaje corporal también manifestamos, digamos, esta preocupación, esta atención, este interés, ¿sí? Eso puede ser, por ejemplo, cuando movemos la cabeza, como diciendo que sí, que entendemos, que comprendemos su situación, o también cuando esbozamos una sonrisa, o cuando nos acercamos, que tocamos sus manos o le damos un abrazo. Todo eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con entregar respuestas al otro, respuestas de que hay un interés genuino, ¿cierto?, en recepcionar el mensaje de manera fluida y completa también, porque esto implica tiempo e implica, digamos, una capacidad, digamos, de atención sostenida, digamos, digamos, por un espacio de tiempo, ¿verdad?, determinado, ¿sí? Bien. Disculpen que esta letra está un poquito chica y no se lee tan bien como uno quisiera, pero este es el documento. La escucha activa es aquella que representa un esfuerzo físico y mental para obtener con atención la totalidad del mensaje, interpretando el significado correcto del mismo, a través del comunicado verbal, el tono de la voz y el lenguaje corporal, indicándole a quien nos habla mediante retroalimentación lo que creemos que hemos comprendido. Significa escuchar con atención y concentración, centrar toda nuestra energía en las palabras e ideas del comunicado, entender el mensaje y demostrarle a nuestro interlocutor que se siente bien interpretado. ¿Sí? Esto lo propuso, ¿no es cierto?, el autor Ortiz en el año 2007. Bueno, definamos. Consiste en atender a la totalidad del mensaje que se recibe, es decir, prestar atención no solamente a lo que se dice, es decir, al contenido, sino también al cómo se dice. Cuando escuchamos activamente, ¿qué condiciones se deben, ¿no es cierto?, presentar? Cuando practicamos la escucha activa ante un mensaje de nuestro interlocutor, le decimos que hemos entendido lo dicho, destacando el sentimiento que hay detrás de ese mensaje. Es decir, también nos preocupamos de la persona, lo que yo les decía de su emocionalidad. Practicamos la escucha activa cuando nos fijamos en los elementos no verbales y paraverbales. Miramos, dedicamos tiempo, hacemos ver que tenemos en cuenta las opiniones del otro. Requisitos para una escucha activa. Bien, para que se dé la escucha activa, es conveniente tomar en consideración dos aspectos. El primero, manifestar una actitud empática hacia el interlocutor, ya que esto nos facilita comprender lo que éste está diciendo y lo que está sintiendo también. Y por otro lado, demostrar esta comprensión mediante una serie de comportamientos no verbales, del tipo de emplear un tono de voz suave, mantener un contacto ocular, utilizar una expresión facial y unos gestos acogedores,
así como tener una postura corporal receptiva. Todos estos son elementos que van a ayudar entonces a que se produzca este ambiente, ¿verdad?, propicio para que la comunicación se vuelva, digamos, muy efectiva y además cumpla con el propósito. La escucha activa nos permite, por lo tanto, empatizar, ¿verdad? Entonces, cuando ejecutamos esta habilidad, nos hacemos conscientes de lo que la otra persona está diciendo e intentando comunicarnos. Y al mismo tiempo damos información a nuestro interlocutor de que aquello que está intentando transmitirnos lo estamos recibiendo correctamente, es decir, lo estamos comprendiendo, lo estamos interpretando, ¿no es cierto?, en forma correcta. Significa, por tanto, estar psicológicamente disponible y atento a los mensajes de quien nos habla, sin estar distraído, ni pensando en otra cosa, ni deseando que acabe pronto, ¿verdad?, y preparando lo que vamos a contestar, etcétera. Que afectaría esto negativamente a nuestra capacidad de captar su estado de ánimo o la importancia que concede a lo que nos está transmitiendo. Se paraliza inmediatamente nuestro interlocutor si se produce alguna dificultad, ¿no es cierto?, aquí a nivel de la recepción, ¿sí? Si nota que el receptor no está interesado, probablemente, ¿no es cierto?, hasta ahí llega la comunicación y va a perder totalmente su efectividad. Entonces, ¿qué elementos favorecen la escucha activa? Primero, una adecuada disposición psicológica, es decir, prepararse para escuchar, y este hecho es facilitado si observamos a nuestro interlocutor. Intentamos identificar los contenidos fundamentales de lo que nos dice, así como lo que pretende y los sentimientos que subyacen en su discurso. Cuando habla de los contenidos fundamentales de lo que nos dice, tenemos que hacer como una suerte de síntesis de las ideas, ¿sí? De cuáles de las ideas, ¿no es cierto?, fuertes del mensaje, del contenido del mensaje. Pero también tenemos que apelar, ¿verdad?, a, digamos, al conocimiento que tenemos de este interlocutor, ¿sí? Y también, ¿no es cierto?, empatizar con él respecto de su estado de ánimo. No se olviden de eso. Otro elemento sería expresarle de forma clara al otro que le escuchas, que el otro, digamos, comprenda que tú le estás dedicando tiempo, que te interesa, digamos, escucharlo. Por lo tanto, se requiere, ¿no es cierto?, que también, digamos, se genere, digamos, este vínculo entre el emisor y el receptor. Entonces, al expresarle de forma clara al otro que le escuchas, para ello podemos utilizar la comunicación verbal, emitiendo expresiones del tipo ya veo, ajá, son interjecciones, ¿verdad? Sí, comprendo, en fin, u otras palabras, digamos, que sean como de apoyo, de asentir, digamos, respecto de lo que estás escuchando. O también ocupar la comunicación no verbal, que se expresa a través del mantenimiento del contacto visual, ¿sí? Afirmaciones con la cabeza, ¿verdad? ¿Sí? Inclinación del cuerpo u otros objetos corporales, ¿ya? También, por ejemplo, la cercanía, ¿sí? La cercanía en momentos, digamos, generando como un espacio un poquito más íntimo, ¿sí? Como de complicidad también. Bueno, ¿qué elementos impiden la escucha activa? En primer lugar, distraerse, no poner atención, ¿sí? Si yo centro mi atención en cualquier cosa, estoy mirando el celular o el reloj, en fin, significa que no hay interés. Por lo tanto, el distraerse, ¿no es cierto?, va a ser, digamos, un indicativo clave para entorpecer, digamos, este proceso de escucha activa. Juzgar lo que el otro nos está transmitiendo, a priori, es decir, decirle, por ejemplo, no, pero te estás ahogando en un vaso con agua, no te preocupes, y a mí también me pasó, yo lo superé y esto y lo otro, ¿sí? No, eso no se puede hacer porque la idea es que nosotros escuchemos y seamos también objetivos en el sentido de que no podemos, digamos, no solo interrumpir, sino que entregar
digamos, desde nuestra postura, nuestras propias creencias, y que muchas veces esas creencias son erróneas y que tienen que ver con nuestra vida, pero no con la vida de otros, ¿sí? Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración. Otro aspecto sería interrumpir a la persona que está hablando, o antes de que termine, darle ya la solución. Tampoco es válido. Rechazar o minimizar lo que el otro nos está diciendo con expresiones del tipo, eso no es nada, ¿para qué te preocupa? ¿Sí? Minimizando, como que se está ahogando, ¿no es cierto?, en un vaso con agua, o bien, ¿no es cierto?, no es importante lo que nos está diciendo. ¿Mm? Empezar a contar lo que a ti te pasa o tu opinión, cuando el otro lo que está es intentando darnos la suya, ¿sí? Es decir, nos está pidiendo en realidad que hagamos silencio, ¿sí? Que hagamos silencio y al hacer silencio tenemos la capacidad, ¿no es cierto?, de escuchar por un lado y comprender el mensaje, ¿verdad? Y además de eso luego hacer las preguntas, aportar, darle nuestro punto de vista, pero es una vez que nuestro interlocutor ha entregado toda la información. Y esto en todo orden de cosas, yo lo estoy relatando en un espacio más bien íntimo, privado, de pronto cuando uno sostiene una conversación con alguien cercano, ¿ya? Pero esto puede ocurrir también, ¿no es cierto?, cuando tenemos, por ejemplo, tenemos que poner atención a las instrucciones para desarrollar un trabajo, o cuando desarrollamos un trabajo en equipo y cada uno tiene una función también, ¿sí? O sea, en distintas instancias. ¿Sí? Cuando vamos, por ejemplo, al médico y el médico nos habla, cosas que son muy técnicas y que tienen que ver con nuestra salud. Nosotros tenemos que poner mucha atención, incluso a veces tomar nota de lo que nos está diciendo el facultativo. Por lo tanto, se fijan que en distintos escenarios, en distintos momentos y con distintos tipos de interlocutores. Entonces, la escucha activa se practica en diferentes espacios, ¿sí? Lo interesante es que nosotros tengamos una actitud que sea, digamos, acorde, digamos, para, ¿no es cierto?, desarrollar esta comunicación con nuestro interlocutor. Entonces, el proceso de escucha activa va a implicar estos aspectos que están reseñados aquí. En primer lugar tenemos la preparación, el control, el refuerzo, la observación, la detección de ideas y la retroalimentación. Entonces, en este proceso de escucha activa, cuando hablamos de la preparación, se refiere a predisponernos, tanto física como mentalmente, a escuchar a la persona que nos habla. Está también el control de todo lo relacionado con la posición corporal, ¿sí? Es decir, atender, estar enfrente o estar cercano, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos sentados en un lugar, en fin, que sea cómodo, ¿ya? Reforzar también el refuerzo. Reforzar al interlocutor con estrategias del tipo de utilizar el refuerzo positivo, siempre el refuerzo positivo. La paráfrasis, ¿verdad? Es decir, tratar de interpretar, ¿no es cierto? Y de reforzar con las propias palabras lo que nos está diciendo. O también los movimientos corporales de asentimiento, ¿sí? Cuando movemos la cabeza en forma positiva. Durante la escucha activa también es preciso observar el lenguaje no verbal de nuestro interlocutor. Eso es importante. Si manifiesta alguno otro tipo de gestos, ¿verdad? Como su expresión corporal, su expresión facial también, el tono y el ritmo que utiliza al hablar, ¿verdad? La voz delata muchas veces estados de ánimo, entonces tenemos que estar atentos a eso. Obtener las ideas principales de lo que nos está transmitiendo, es decir, ser capaces de captar lo esencial de ese discurso, de esa información. Y retroalimentar a nuestro interlocutor, ¿no es cierto?, haciendo un resumen del mensaje escuchado para demostrar que lo hemos entendido correctamente, ¿sí? Y que además de eso, ¿no es cierto?, podemos conseguir, a lo mejor, podemos aportar información que sea beneficiosa para nuestro interlocutor. Por ejemplo, aclarando, estoy pensando en una situación laboral que a lo mejor uno de los trabajadores o de los empleados haga una pregunta, ¿verdad? Y el encargado, ¿no es cierto?,
el jefe directo le aclare, ¿verdad?, la información. Ahí estamos frente a una retroalimentación positiva, ¿verdad? Entonces, también puede ser, ¿no es cierto?, cuando, si es una conversación íntima, cuando le entregamos otros elementos, ¿verdad? Le entregamos nuestro punto de vista, le hacemos ver otras opciones, por ejemplo, para si es un problema, buscando una solución, digamos, que le sirva, a apoyarlo en ese sentido. Sí, o sea, la retroalimentación es un espacio muy rico para poder generar también, establecer, digamos, este vínculo, y por otro lado, ¿no es cierto?, poder entregar los mayores elementos para que la persona se sienta fortalecida. Ok, entonces, el papel del silencio en la escucha activa. A veces creemos que lo importante es hablar, pero les voy a decir que es tremendamente importante no solo hablar, sino también hacer silencio. Es decir, quedarnos calladitos, ¿verdad?, para que el otro pueda hablar. Entonces, ¿qué podríamos decir de esto? El silencio es un componente esencial en la escucha activa. Guardar silencio no significa estar ausente. Por el contrario, implica mantener una postura atenta, abierta y relajada, junto con una mirada. La mirada es fundamental. Y esta mirada va a indicar a la persona que estamos ahí para escucharle, que sienta confianza y que lo que nos quiere decir nos parece verdaderamente interesante. Y que esa persona, además de eso, nos importa. Hay 3 elementos a considerar, ¿no es cierto?, en la escucha activa respecto del silencio también, ¿sí? En primer lugar tenemos el reflejo, se refiere al reflejo del estado emocional, ¿sí? Entonces, al estar en silencio nos damos cuenta, al observar a la persona nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de su estado emocional. El segundo aspecto sería el acompasamiento, que implica la sincronización entre el emisor y el receptor. Aquí es donde se genera digamos, esta postura, ¿verdad?, común entre los interlocutores, tanto el emisor como el receptor, ¿sí? Y el tercer aspecto sería la paráfrasis, que esto corresponde al parafraseo, es decir, a la capacidad que el receptor tiene de resumir lo que ha dicho su interlocutor. Es decir, con sus propias palabras va a tratar de interpretar esa información que se le está entregando. Porque además de eso, lo que sucede es que el receptor tiene que comprender y tiene que interpretar a cabalidad. No puede pensar de que lo que está interpretando es una parte de la información. Tiene que aclarar que toda la información que está recibiendo él la comprende. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tiene que hacer preguntas muchas veces, o tiene que tratar de decirlo con sus propias palabras, ¿verdad?, lo que ha comprendido, para que el otro le aclare si es que faltó algún elemento por comunicar. Ahora, esto siempre va a ser una interpretación lo más fiel posible al mensaje recibido. De eso se trata el parafraseo. Bien. Bien. Seguir el compás de lo escuchado. Así adaptaremos nuestro lenguaje verbal, el fraseo, los tonos de voz, el vocabulario, los conceptos, a las verbalizaciones y al marco de referencia del emisor. Pero además pensaremos en el mismo canal, sea visual, auditivo, digital, lingüístico, senestésico, olfativo, gustativo, etc. ¿Ya? Es decir, aquí, ¿no es cierto?, lo que finalmente nos quiere decir de que tenemos que estar en la misma frecuencia, ¿sí? Estar conectados, ¿verdad?, con la misma intensidad y con la misma energía también. Entonces, es la devolución, en otras palabras, de lo escuchado. Así se evita repetir por repetir
y se demuestra interés y respeto por el otro mediante la comprensión del mensaje. Es el papel del receptor. Una vez que se domina este recurso, se pueden introducir hábilmente pequeñas modificaciones, como por ejemplo sugestiones encubiertas, y también eliminarse palabras poco conducentes o que mantengan un conflicto. ¿Sí? Es decir, evitar todos aquellos aspectos que contaminen este proceso comunicativo. ¿Sí? A través de la escucha activa se van a conseguir, digamos, lograr el objetivo que tiene, digamos, la entrega del mensaje, y que el mensaje, ¿no es cierto?, se produzca de la manera más abierta y utilizando el canal, digamos, más conveniente, más fluido, para que tanto el emisor como el receptor sientan, ¿no es cierto?, de que este proceso se ha dado de manera clara, ¿verdad? Y ocupando todos los elementos que tienen a la mano. Pero también tiene que ver, digamos, con estas habilidades que hay que ir desarrollando. Porque si no conozco o no sé de estas técnicas, no desarrollo, digamos, mi capacidad de escucha, no desarrollo la empatía, no me preocupo del otro, no genero un interés por mi interlocutor, va a ser tiempo perdido. Entonces lo que necesitamos es practicar, digamos, esta información y llevarla, digamos, a algunos ejemplos de nuestra vida cotidiana, y también, digamos, si en nuestra vida laboral también lo podemos practicar con nuestros compañeros, ¿verdad? Y con las personas que nos relacionamos diariamente. Bien, hay un ejercicio que está acá al final del texto que nos habla de la elaboración de una red que asocia los conceptos centrales de este tema. Entonces, esto es un ejercicio para el estudiante. Se le pide que elabore esta red, ¿sí?, de conceptos centrales de lo que hemos visto en este tema de la escucha activa. Y según este ejemplo que está aquí, según este esquema que está presentado, esta red semántica, siguiendo este ejemplo, elabore entonces un esquema similar donde incluya todo lo que se ha visto en el texto leído acá, ¿ya? Entonces, eso es un ejercicio personal, ¿no es cierto?, para poder ir fijando, poder ir afianzando el aprendizaje y el conocimiento de estos contenidos. Bien, vamos a dejar de compartir. Vamos a ver el otro material. Bien, dentro del material de estudio está un texto que habla de las oraciones coordinadas y subordinadas. Este material es un complemento al material que se revisó en la unidad número 1, el de estrategias de redacción y elaboración de texto, ¿sí? Entonces es un material que es importante que se lea, y que además de eso se realicen ejercicios respecto de esta información que está acá. Aquí trata de las oraciones, el tipo de oraciones llamadas coordinadas y subordinadas, ¿sí? Entonces, a grosso modo, vamos a leer, digamos, en qué consiste, digamos, para que ustedes se vayan orientando y vayan también practicando ejercicios, ¿verdad? Vayan haciendo los ejercicios. Hay una guía también que está en el material, digamos, los recursos de aprendizaje, para que la puedan, digamos, trabajar.
Entonces, los tipos de relación entre oraciones serían las oraciones yuxtapuestas, que aparecen escritas una tras otra, sin conectores gramaticales. Y estas están separadas por signos de puntuación. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero es, fui a Málaga con unos amigos, punto. La pasé muy bien con ellos, ¿sí? Y la otra dice, ya he superado las pruebas, punto. Su dificultad era extraordinaria. Es decir, tenemos una información que está dividida en dos oraciones, ¿sí? A eso se le llama la misma información, ¿verdad? Pero que está separada por puntos. Eso la convierte en dos oraciones. Por eso se habla de oraciones yuxtapuestas, que aparecen escritas una detrás de otra y no se ocupan conectores, ¿ya? Que lo que las diferencia de otras es que estas están separadas por signos de puntuación. Otro tipo de oraciones sería tipos de relaciones entre oraciones. Por ejemplo, las oraciones coordinadas serían aquellas que están conformadas por proposiciones de igual nivel sintáctico. Ninguna de ellas depende de la otra. Estas oraciones están unidas mediante conectores gramaticales. Aquí sí hay presencia de conectores. Veamos cuáles son. ¿Cómo quedaría la misma oración que estaba separada por puntos, pero que ahora le incluimos conectores? Fui a Málaga con unos amigos y la pasé muy bien con ellos. Suprimimos el punto y agregamos el conector y. Y el segundo ejemplo es, ya he superado las pruebas, pero su dificultad era extraordinaria. Aquí tenemos el punto, ¿verdad? Del segundo ejemplo. El punto es, ¿no es cierto?, reemplazado por el conector pero. Bueno, tenemos las oraciones también llamadas subordinadas. Estas son aquellas que desempeñan un rol gramatical dentro de la oración principal. Por ejemplo, aquí tenemos, dice acá, los países caribeños disfrutan de un clima agradable, ¿sí? En el caso de caribeños, ese sería el adjetivo. En el segundo caso, nos habla de que los países que baña el mar Caribe disfrutan de un clima agradable. Es decir, aquí hay una oración que está subordinada al adjetivo, ¿sí? Podemos decir los países caribeños por un lado, pero también podríamos decir los países que bañan el mar Caribe. Y eso quiere decir exactamente lo mismo, ¿sí? Es decir, ocupamos un concepto que es caribeño o podemos también ocupar una descripción, ¿verdad?, de estos países. ¿Cómo son estos países? Son los países que bañan el mar Caribe. Se refiere a los países caribeños. Entonces, ahí está subordinado, ¿ya? Porque aquí dice que desempeña un rol gramatical dentro de la oración principal. La oración principal, en este caso, sería la primera, porque decimos que son países caribeños, ¿verdad? Ahí estaría el adjetivo, en caribeño. Y en el caso de la oración subordinada, desarrollamos ese adjetivo, ¿no es cierto?, en un concepto. Entonces, no decimos caribeño, pero decimos que baña el mar Caribe. Es decir, se subentiende que estamos hablando de los países caribeños. Bien. La coordinación y la subordinación. Las oraciones coordinadas tienen el igual nivel sintáctico. Por ejemplo, los profesores nos educan, los policías nos protegen y los arquitectos diseñan nuestras casas. Eso sería como el rol, la función que desarrolla cada uno de ellos, ¿sí? Tienen el mismo nivel sintáctico porque apelan, en este caso, ¿no es cierto?, apelan a digamos, la función que tiene que ver, digamos, con la formación profesional de cada uno. Las oraciones subordinadas tienen diferente nivel sintáctico. Por ejemplo, dice, pienso que todas las profesiones son importantes.
Claro, todas las profesiones son importantes, ¿verdad? Tanto los profesores que nos educan, los policías que nos protegen y los arquitectos que diseñan nuestras casas. Y muchos otros, los ingenieros, los médicos, en fin, todas las profesiones tienen, digamos, una función y tienen una responsabilidad también respecto de su desempeño. Bueno, aquí hay una clasificación de oraciones coordinadas según significados del conector o nexo que las une. Entonces aquí hay que revisar, ¿no es cierto? De acuerdo a la clase, al conector y al significado, ¿verdad? Se dividen en copulativas, en disyuntivas, ¿sí? Luego, según significados del conector o nexo que también las une, están también otras que tienen, ¿no es cierto? Están divididas por clase, por conector, por significado y están los ejemplos. Entonces esto ya es de revisión personal para que vean estos ejercicios, ¿sí? Vean la definición, el conector, ¿verdad? Y los ejemplos respectivos. Y estaría el otro que nos habla de la consecuencia, la clase de consecuencia, están los conectores de consecuencia, el significado, ¿verdad? Y los ejemplos. Acá están las oraciones adversativas y explicativas. Están divididas, ¿no es cierto?, también por clase, con sus conectores, el significado y los ejemplos. Y errores en la coordinación de oraciones. Estaría la contradicción entre significados de oraciones. Veamos algunos ejemplos. Un ejemplo incorrecto de contradicción. Dice, Alejandro es un buen arquero y en todos los partidos le meten 6 goles. Aquí hay una contradicción, ¿verdad? Si es un buen arquero, imposible que le metan 6 goles. Imposible. Lo correcto sería decir, Alejandro es un buen arquero y es el menos goleado de la competición. El menos goleado, porque no sabemos, ¿no es cierto?, si hay otros arqueros que, ¿no es cierto?, les cometen más goles. Otro ejemplo, oraciones que repiten la misma idea. Incorrecto. ¿Me acompañarás al cine o vendrás conmigo? Eso queda aquí como extraño, ¿sí? Porque como que redundan la misma idea. Lo correcto sería decir, ¿me acompañarás al cine o te quedarás en casa? Ahí es una cosa o la otra. ¿Se fijan? Se dan dos posibilidades. Entonces tiene que optar por una de ellas. Digamos, la parte sintáctica de esta oración es mucho más clara, ¿sí? Se comprende, digamos, inmediatamente, digamos, a la primera lectura. Bien, otro tipo de errores sería, por ejemplo, la incoherencia entre el significado de las oraciones. Incorrecto. María es inteligente y las flores están mustias. Una cosa no tiene que ver con la otra. Aquí hay una incoherencia. Estamos hablando de dos cosas separadas. Lo correcto sería, María es inteligente y obtiene buenas calificaciones. Entonces asociamos la inteligencia con las buenas calificaciones. Ahí hay un sentido, ¿no es cierto?, más amplio, pero que tiene que ver con lo mismo, ¿sí? El cuarto ejemplo dice, mal uso de conectores adversativos. Lo incorrecto sería, han despedido a mi padre, pero no habrá cómo pagar mi colegiatura. A través de este problema, ¿no es cierto?, nos damos cuenta de la información, pero no está bien desarrollada, no está bien presentada, no está bien estructurada. Lo correcto sería, han despedido a mi padre, pero tiene la solución para pagar mi colegiatura. O sea, lo vemos más en positivo, ¿sí? Es decir, buscando siempre una solución. Bien, acá vienen unos ejercicios que están, dice acá, resuelva los ejercicios de la guía número 1. Hay ejercicios que están para poder afianzar, digamos, lo que hemos visto en la lectura anterior. Aquí hay más información que tiene que ver con el uso de las oraciones subordinadas.
Está la explicación en qué consiste, ¿verdad? ¿Cuál es la función? En este caso dice que es evitar la repetición innecesaria del nombre al que se refiere, ¿sí? Es decir, el antecedente. Ejemplo, la mujer se secó las lágrimas con un pañuelo. El pañuelo lo sacó de la manga. La mujer se secó las lágrimas con un pañuelo que sacó de la manga. En el primer caso estaría incorrecto porque repite la palabra, ¿sí? Pañuelo, ¿sí? El sustantivo pañuelo está, digamos, repetido, entonces hay una redundancia. En cambio, en la segunda parte de este ejemplo dice, la mujer se secó las lágrimas con un pañuelo que sacó de la manga, ¿sí? Ese que es el conector necesario, ¿verdad? Para unir las dos informaciones. Ahora, la segunda parte de la información completa la primera, ¿sí? Por lo tanto, ahí sintácticamente estaría bien estructurada. En el establecimiento había un cuarto forrado de madera. En el cuarto forrado de madera vivían mujeres solas. También hay redundancia, ¿sí? Entonces queda mucho mejor escrito si decimos, en el establecimiento había un cuarto forrado de madera donde vivían mujeres solas. Ese donde es el conector también, que une las dos, digamos, las dos informaciones y construye una sola oración. Bien, aquí está el uso del que. El que es invariable para género y número. Esto puede referirse a uno o más antecedentes y este que también se puede sustituir por el conector, ¿no es cierto? El cual. Solo cuando se quiere explicar una idea, no cuando se quiere especificar. Veamos unos ejemplos. Los soldados de la primera compañía que se habían comportado heroicamente fueron condecorados. Después dice, los soldados de la primera compañía, los cuales se habían comportado heroicamente, fueron condecorados. El segundo conector es mucho más específico y es más preciso respecto de la información que el primero, ¿sí? Porque habla de una singularidad de los soldados. Habla de que esos soldados se refiere a los de la primera compañía. Por eso los cuales, refiriéndose a los anteriores, a los soldados de la primera compañía, se habían comportado heroicamente y eso por lo tanto fueron condecorados. Lo correcto dice, pues ambos relativos, ¿sí? Explican una idea, ¿sí? Entonces, los cuales es lo que explica la idea completa, ¿no es cierto?, de la información. Veamos el siguiente, dice, los soldados de la primera compañía que se habían comportado heroicamente fueron condecorados. Y acá abajo dice, los soldados de la primera compañía, los cuales se habían comportado heroicamente, fueron condecorados. Lo incorrecto es, pues se requiere especificar solo un grupo de soldados. A eso me refería yo, explicando en el ejemplo, ¿verdad? De que si estamos hablando de un tipo de soldados, que son estos, referidos solo a la primera compañía, entonces la palabra o el conector ideal aquí, en este caso, no sería el correcto, sería los cuales. Bien, acá viene la aplicación del cual, ¿sí? Y el ejemplo es, ayer me presentaron a un chico, el cual es muy simpático. Y luego dice, reprobé 2 asignaturas, lo cual me tiene desanimado. ¿Sí? La mujer dice, la cual viste ayer, la mujer, la cual viste ayer es mi hermana. ¿Por qué podríamos reemplazar eso? Esa palabra, la cual, que a veces está bien empleada, pero otras veces está mal empleada. En este ejemplo que dice incorrecto, podríamos decir, la mujer que viste ayer es mi hermana. Entonces reemplazamos el que por el cual que está escrito acá, ¿sí? Entonces sacamos la cual y agregamos que.
También para el quién tenemos ahí una diferenciación, para el cuyo, para el cómo, el dónde, el cuánto, ¿sí? El cuándo, ¿ya? Y acá tenemos otros tipos de errores frecuentes en uso de relativos. Está la forma incorrecta y está la forma correcta, ¿sí? Para que las vayan revisando. Todo esto es información de recordatorio prácticamente, ¿no es cierto? De agilizar un poquito y despejar, digamos, un poco la memoria respecto de aprendizajes pasados. Entonces es importante recordarlos, buscar ejercicios, hacer más ejercicio aparte de los que aparecen aquí, ¿no es cierto? Realizar la guía. Eso les va a ayudar, ¿no es cierto?, a poder, digamos, ocupar mejor también su lenguaje. Esto tiene que ver directamente con procesos de construcción de textos, donde tienen que ocupar conectores, donde tienen que ocupar bien, desarrollar bien las ideas, donde los textos tienen que ser coherentes, tienen que estar bien cohesionados, ¿sí? Todo eso implica, digamos, el trabajo de leerse todo este material y también buscar ejercicios que sean, digamos, fáciles de comprensión y además de eso para recordarlos y para poderlos practicar. Bueno, realice las actividades 4, 5 y 6 de la guía de ejercicios número 3, que están en el material complementario. Bien, damos por cerrado entonces este material. Vamos a dejar de compartir. Y como información ya para ir cerrando, ¿verdad? Aquí concluye los contenidos de la asignatura de comunicación oral y escrita. Hemos visto 3 unidades. La primera referida a toda la parte escrita, lenguaje verbal. En la parte escrita, la redacción, las estrategias de redacción y la construcción, ¿no es cierto?, de textos, el uso también de la normativa, ¿verdad? Las normativas ortográficas y gramaticales para la construcción de texto, la diferenciación de los tipos de texto, la funcionalidad, la función que cumple cada uno de ellos. Bueno, gran información que implica, ¿no es cierto?, poder obtenerla, digamos, de una manera sencilla, ¿sí? Revisando el material, y además de eso les va a permitir a ustedes poder ejercitar en la construcción, en la elaboración de textos sencillos, pero que estén completos, es decir, que tengan una buena estructura, que internamente los párrafos estén bien construidos, que tengan una redacción, digamos, que sea clara, que sea sencilla, pero que sea completa a su vez. En el caso de los textos argumentativos, que sean textos, ¿no es cierto?, bien estructurados, donde la idea central, la tesis esté bien planteada, luego la argumentación, ¿sí? Con sus evidencias, con sus bases, ¿verdad?, sus respaldos. ¿Ya? Todo esto es importante a la hora de la elaboración de los textos. En la segunda unidad, ¿no es cierto?, revisamos la información respecto de la comunicación oral, revisamos lo que era la comunicación, la expresión oral, ¿no es cierto?, y los recursos no verbales, el uso digamos, de todos aquellos aspectos que tienen que ver con el lenguaje corporal, ¿sí? A eso le llamamos la kinesia. Vimos la proxemia, que era, ¿no es cierto?, el uso del espacio, ¿verdad?, y cómo nos relacionamos, las distancias, ¿no es cierto?, que utilizamos según el grado de cercanía o de distancia que tenemos con las personas. También revisamos los elementos de paralingüística, fundamentalmente los asociados a las emisiones de la voz, y vimos también la cronemia, que tiene que ver con el uso del tiempo. Y finalizamos con esta tercera unidad que nos habla de la comunicación efectiva, donde vimos las estrategias discursivas, vimos la escucha activa, hicimos también una pequeña lectura de del último PDF que tiene que ver con la unidad número 1. Bien, dejo hasta aquí entonces esta lectura guiada. Espero que les sirva y que
fundamentalmente puedan aplicar, digamos, su capacidad de estudio también para poder aprobar la asignatura. Que estén muy bien. Hasta luego.